Bendiciones para todos en este día tan especial, como lo hemos hablado, es el día de ir a la iglesia. Y el devocional de hoy habla del por qué tenemos que congregarnos o debemos congregarnos. Y en Hebreos capítulo 10, en el versículo 25 leemos lo siguiente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. No sé, algo que quedó después de la pandemia y de este despertar de hacerlo todo a través de las redes, a través de en línea. También una costumbre que ha quedado es escuchar la palabra y así evitarnos la molestia de ir a la iglesia. Y la excusa para todo es que yo oigo el mensaje, yo oigo la palabra. Y otra cosa que he visto últimamente es que mucha gente aquí de nuestro país ahora forma parte de iglesias lo más lejos y lo más retirado que pueda. Entonces yo estoy conectado y pertenezco a tal iglesia en Centroamérica, otros en Europa, otros en Estados Unidos. Y parece que entre más lejos, pues el compromiso es menor y el seguimiento que me pueden hacer es menor. Parece que para muchos lo importante es como cumplir y no importa dónde lo haga, sino que estoy cumpliendo y punto. Y la Biblia dice o no dice eso, o no está de acuerdo con eso. El Señor conocía los tiempos, el Señor sabía cómo se iban a dar y se iban a presentar las cosas. Y por eso Él exhorta de no dejar de congregarse, de no dejar de buscar la presencia de Dios, de ir a la iglesia, de tener un pastor, de rendir cuentas, de ser edificado, de ser exhortado en un momento dado, de que se haga un seguimiento, de que tengamos a alguien que quiera apoyarnos. Y cuando las iglesias son muy grandes, pues las iglesias se subdividen con pastores encargados de grupos de 500 y a estos se le asignan unos asistentes que se encargan de grupos de 100 y de pronto cada uno que tiene 100 entonces tiene dos subasistentes que se encargan de grupos de 50 y hay un control y esto, pero a la gente no le gusta eso. Entonces no hay tampoco excusa para dejar de congregarnos así la iglesia sea grande, porque la iglesia pues se va organizando, se va acomodando de acuerdo al número de personas que van llegando. Ahora, ¿por qué se va a la casa del Señor? Y el Salmo 150, versículo 1, y puede leer todo el Salmo 150, dice: alabad a Dios en su santuario. Sí, usted puede decir: yo en mi casa alabo, yo en mi casa escucho la palabra, pero no es cierto, no es cierto. Usted se conecta al computador o lo ve por televisión y sencillamente usted va adelantando el almuerzo, usted tiene el teléfono en la mano, si entra un mensaje, si entra una llamada, usted lo responde y usted dice: pongo en pausa el computador o el medio por el cual yo lo esté viendo. Y esa no es la idea. La idea es que usted se entregue, que muestre una completa dedicación. Muchos ven el culto, se conectan al culto, a la enseñanza en pijama desde la comodidad de su cama. Y no es así. Entonces, yo voy a la iglesia a alabar a Dios, pero también yo voy a la iglesia y el Salmo 133 habla de encontrarme con los hermanos, a tener coinonía, a estar allí juntos en armonía, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y el versículo 3 dice lo siguiente: ¿qué pasa cuando yo voy a la iglesia y qué pasa cuando me conecto con el pueblo, con los hermanos, cuando escucho una enseñanza, cuando alabo y adoro a Dios? Pues dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Usted cuando va a la iglesia, usted cuando se sienta, cuando atiende, usted está siendo edificado, usted está siendo exhortado, usted está siendo bendecido con la palabra. Y su pastor, el que está llevando la palabra, es la persona usada por Dios para transmitir, óigame bien, el deseo de Dios desde el corazón de Dios. Entonces, también hay un gran motivo, un importante motivo por el cual debemos ir a la iglesia. Así que no podemos tomar las cosas a la ligera. No podemos pensar que lo mejor es esto o aquello, o que a mí me queda más cómodo esto. No, tiene que haber una entrega, tiene que haber un compromiso. Y permítanme poner nuestros términos: tiene que haber un sacrificio. Jesús lo dejó todo por nosotros. Jesús se entregó por nosotros y se sacrificó por nosotros. ¿Qué más pasa cuando yo voy a la iglesia? Yo oigo palabra de Dios. Yo soy alimentado, yo soy sustentado.
También cuando yo voy a la iglesia, en las iglesias se ora en unidad espiritual. Somos guiados por el pastor, somos ministrados, somos enseñados. Entonces yo también voy a la iglesia para orar. Y el Señor ha prometido que cuando su pueblo se reúne en su casa para alabar, para adorar, para escuchar su palabra y para orar, para clamar e interceder, dice el Señor que yo los escucharé. Óigame bien. Y algo también importante, y con esto quiero terminar porque tendríamos muchos puntos que hablar y decir con respecto a la importancia de congregarnos. Dice que entonces la gente que usted invita, la gente que usted anima a buscar de Dios e ir a la iglesia, se van a sentir motivados a hacer lo mismo. Pues están viendo lo que usted hace, está viendo que usted pone el mayor interés, que usted se viste de la mejor manera, que usted se alienta, se anima, sacrifica el domingo, sacrifica las noches que hay reunión en la iglesia y usted va allí con ánimo pronto. Entonces las personas van a querer hacer lo mismo, porque es que de eso se trata el motivo de ir a la iglesia. Así que ya no juguemos más con el Señor, comprométase, tome las cosas de Dios en serio. Dios lo dejó todo, Dios se comprometió, entregó todo lo que estaba a su alcance para que usted y yo fuésemos edificados. Correspondamos a todo el sacrificio que hizo el Señor y demostrémosle que lo amamos y que queremos seguir sus pasos. Un abrazo para todos y que este sea un llamado de atención para que usted busque una iglesia, para que usted se ubique en una iglesia de sana doctrina, donde se predique sobre la palabra, donde se ministre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué hablo esto? Porque es que hay iglesias, la famosa llamada Jesús solos, que solo hablan de Jesús. No aceptan el mover ni la manifestación del Padre ni del Espíritu Santo. Hay otras iglesias que solo lo hacen en el Espíritu Santo. Entonces, es todo el mover en torno al Espíritu de Dios. Y hay otras iglesias que no aceptan el mover del Espíritu Santo. Entonces, no aceptan ni los dones, no aceptan ningún tipo de manifestación ni de ministración dada por el Espíritu de Dios. Entonces, ubíquese en una iglesia de sana doctrina, pida orientación, y que donde usted vaya no lo llenen de cartillas ni de librillos, sino que se predique la palabra de Dios. Y que cuando la palabra de Dios sea predicada, a usted lo toque, a usted lo cambie. No se deje impresionar por todas las actividades, todos los eventos sociales, porque hay iglesias que se han convertido en clubes, entonces hay programas y programas y programas y se reúnen a un culto y son actividades, que una cosa, que el show, que la presentación de esto, que estamos haciendo esto y aquello. Y cuando se va a estudiar la palabra de Dios, usted se va a encontrar con una iglesia que la administración dura 15 minutos, ¿no? Usted debe buscar una iglesia donde se ministre la alabanza y la adoración mínimo media hora. Que haya información, mensajes y todo, 5, 8, máximo 10 minutos. Pero que la palabra de Dios se robe el show. Que la palabra de Dios sea de 1 hora por lo menos. Y que cuando estén predicando, sea con la Biblia en la mano. Que el predicador lo haga con la Biblia. Que no haya dogmas de hombres, porque ahora se aplica entonces la psicología, la sociología, todo lo que tiene que ver con las humanidades se aplica. Se busca un versículo para darle como un matiz, un soporte bíblico, pero en realidad lo que se está predicando y enseñando, son teorías de psicólogos, de parapsicólogos, de sociólogos y todo lo que está dirigido a esto. O hay otros aún más lanzados, más modernos, y tienen que ver con los famosos COAS, donde ministran a las emociones y donde se habla del emprendimiento, del éxito, de conquistar, de poseer, de alcanzar. Y esa no es la idea, no es la idea. Dese cuenta usted dónde está, a quién está escuchando y de quién, óigame bien, le están hablando. ¿Será que el predicador habla cosas y prepara cosas, óigame bien, para asaltar su buena fe, para meterle su mano al bolsillo, para llevarlo por una senda que no es la correcta? Y si usted quiere tener información de cómo debe ser un predicador, cómo debe ser un hombre, una mujer de Dios, lea los evangelios y mire cómo se comportaba Jesús.
Miren cómo lo hacía Jesús. Y así tiene que hacerlo un pastor, un predicador, un hombre que se quiera o quiera transmitir la palabra o quiera dejarse usar por el Señor, tiene que hacerlo de esta manera. Un abrazo para todos y de verdad no deje de congregarse. Ya no ponga más excusas. Vaya a la iglesia, forme parte del cuerpo de Cristo, sométase a su pastor, escuche lo que él le dice y acepte, óigame bien, todo lo que él enseñe. No importa que sea difícil, pero si está respaldado por la palabra, acéptelo porque es de Dios. Un abrazo para todos, un resto de día maravilloso y que el Señor les bendiga en gran manera.